Hoy lo decíamos al comienzo del noticiero porque el ministro de Educación, Nicolás Trota, presentó el Plan Nacional de Lectura, un plan que había comenzado en el año 1984 bajo la presidencia de Alfonsín y después en el 2016 fue desmantelado por Mauricio Macri. Está con nosotros Diego Manusovich, que es escritor y pedagogo. Diego, gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme, un placer. Gracias. A ver, Diego, la importancia de este plan que anunció el gobierno. Bueno, es un plan esperanzador, imprescindible, esperado, ansiado, soñado por los que creemos que un pueblo sin bienes culturales no tiene mucho futuro. Lamentablemente lo que ocurre en estos momentos en la Argentina es una recuperación de los valores que implican y que permiten pensar en un desarrollo colectivo real hacia el futuro. Es decir, si no nos preocupamos por aquellos que no pueden acceder comprando libros en librerías, bueno, el sistema educativo tiene que proveer de abundante material de lectura, de modo que todas esas familias, ¿no? Se calcula que es más del 50% de familias argentinas, no pueden acceder a los libros más esenciales que permitan fortalecer lo que ya sabemos, lectoescritura, Diego, imaginación, creatividad, juicio crítico, todo lo que la lectura potencia en los seres humanos. Ahora, ¿cómo se va revirtiendo, ¿no?, las medidas de acción de este gobierno? Van revirtiendo medidas del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué Macri cortó con la entrega de libros, borró de un plumazo el plan Conectar Igualdad? Bueno, porque hay un grupo de argentinos que, bueno, las mediciones en cada elección permiten transparentar ese número, pero hay argentinos que no tienen un pensamiento colectivo, no les importa demasiado velar porque todos los argentinos estemos incluidos dentro de un plan nacional de desarrollo a largo plazo. Hay argentinos que no les importa que otros sufran inundaciones o revuelvan la basura o no tengan libros y tecnología para poder crear y recrear la cultura. Hay argentinos que solamente creen en su bolsillo, en su ombligo, en su desarrollo, en su mérito personal, porque bueno, han tenido la suerte seguramente de nacer en hogares con nivel socioeconómico importante que les ha permitido desarrollar por sí mismos su cultura, su ocio, su trabajo, su inserción laboral y su inserción educativa. Bueno, por sí mismos, en muchos casos gracias a unas cuantiosas herencias también, ¿eh? No nos olvidemos que muchos de los meritócratas de los últimos años en Argentina son herederos. Pero yo también soy heredero. Yo soy hijo de la escuela pública, yo tuve la suerte de llegar a la universidad, siempre tener cobertura médica, amor de mis padres, libros por doquier, posibilidad de ir al cine, al teatro, es decir, pero no, yo no soy toda la comunidad. Los 45 millones de argentinos necesitan tener contacto vivo con la cultura, porque la cultura genera ciudadanía, pensamiento, lenguaje, sensibilidad, juicio crítico, pensamiento lateral, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, si los privilegiados de siempre, que somos los que tuvimos la posibilidad de tener chances culturales, estamos dispuestos a ceder, pagando los tributos necesarios, una parte de nuestro esfuerzo personal para que todos tengan la posibilidad de tener lo que yo tengo, porque soy de clase media. Bueno, por eso el concepto de solidaridad está muy bien puesto en el plan de Alberto Fernández, evidentemente, ¿no? Los sectores que más tienen que ahora aporten. Evidentemente, no podemos llamarnos sociedad, una sociedad con dignidad, si los que más tenemos no ayudamos a los que menos tienen. De modo que todos podamos gozar del derecho de tener la dignidad humana mínima que implica tener un techo, un trabajo, una seguridad alimentaria, una seguridad médica, bienes culturales elementales. Por eso me llama tanto la atención cuando la gente privilegiada no podemos entender que tenemos que ceder una parte de nuestros privilegios, de nuestra suerte de haber nacido en ciertos hogares, para que todos podamos gozar de puntos de partida equilibrados. Pablo, ¿qué opinión, Diego, sí, ¿qué opinión tenés sobre también la demonización que ha llevado adelante el gobierno anterior en relación al empleado público, a los maestros, ¿no? Maestros y maestras que también se los vio demonizados cuando por ahí llevaban adelante una medida de fuerza? Bueno,
Hay argentinos, por eso no es el gobierno anterior, no es solamente el presidente anterior, es un grupo de argentinos que va entre el 20 y el 40% oscilando. Es una sociedad que acompañe también esa ideología. Obviamente, y los votan, y los aplauden, y los apoyan. Es decir, hay un grupo de argentinos que ahora resultan minoritarios, pero que creen que el Estado debe retirarse todo lo posible de la vida común. Que el Estado debe esconderse, debe limitarse a regular 3 o 4 cosas con una calidad mediocre, y esa es la concepción del Estado. En vez de un Estado potente, igualador, intervencionista, que pueda justamente reequilibrar las diferentes puntos de partida. Una sociedad capitalista desigual como la nuestra, hay gente que pica en punta, que picamos en punta, porque tenemos la suerte de haber nacido en ciertos hogares, con nivel educativo, con nivel adquisitivo y demás. Pero los que defendemos un Estado potente y que genere intervención, es a los fines de poder equilibrar el salvajismo que propone un sistema de convivencia como el nuestro. Y la educación, en términos generales, por supuesto que nos llena de optimismo Nicolás y todo el gran equipo que está armando en el Ministerio de Educación, con ya salir a 20 días de gobierno, salir con el Plan Nacional de Lectura, por supuesto que sí. La preocupación máxima que tenemos algunos no es que se haya puesto en marcha nuevamente alguna de las mejores tradiciones de la democracia, como el Plan Nacional de Lectura, sino es qué va a pasar en 4 o en 8 años cuando venga un nuevo gobierno. Es decir, cómo detener la polaridad de un gobierno que construye escuelas, genera conocimiento compartido, va a salvaguarda de aquellos que tienen menos oportunidades en la vida cotidiana, y otros gobiernos que retiran, que Diego, no construyen. Me gustaría escuchar tu opinión también, y es un poco más de lo mismo, de lo que estamos conversando. Sí. Ministros del gabinete anterior que provenían de, si hablamos del gabinete, del gerenciamiento empresarial. Y este gabinete proviene de la universidad pública, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo con esa percepción. Por eso te pregunto a ver qué opinas. No estoy del todo de acuerdo. Yo creo que una persona puede tener un recorrido académico en una institución privada o pública, o haber nacido en un hogar de clase media, o con más o menos oportunidad. Lo importante es la sensibilidad social que uno tiene. Bueno, claramente no la tuvieron. No la tuvieron. Me parece que el eje es no de dónde venimos, ni de cómo se llama el partido del que venimos, ni si sos empresario, sindicalista, maestro, enfermero, médico o arquitecto. Lo importante es cuál es tu sensibilidad social que te permite pensar en lo colectivo y decididamente confiar en que todos los argentinos tenemos que tener igualdad de derechos para llamarnos país. Manusovich, yo siempre me acuerdo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Dentro de su primer gabinete, el secretario de Cultura era Torcuato Di Tella, un hombre que nadie puede negar su trayectoria en los círculos culturales de la Argentina. Además, un tipo bastante afecto a las declaraciones altisonantes, y que un poco se reía con esto de la administración pública por momentos. Pero él, apenas asumido Néstor Kirchner, dijo: la verdad que a este gobierno y en el grado de pobreza y con la crisis que hay, la cultura no le importa a nadie, y está bien que así suceda. Un poco fue en broma, pero la verdad que se generó una fuerte polémica, y a mí sinceramente siempre me quedó esa sensación de, bueno, cómo involucrar a la cultura, a las expresiones más sensibles que puede tener el ser humano, en una instancia donde estamos hablando de 14% de los menores de edad que tienen insuficiencia alimentaria. Es obvio, la causalidad entre las oportunidades del ser humano y los resultados colectivos es obvia. Cuando un ser humano tiene oportunidades, tiene una educación de calidad, tiene insumos culturales para recibir cultura, recrear cultura, tiene salud, tiene una alimentación racional y variada, el ser humano avanza, el ser humano genera niveles de felicidad razonables, admite que vivir en comunidad es saludable, cuida a los demás. Cuando el ser humano no tiene las herramientas culturales mínimas, no tiene acceso al agua, revuelve basureros, la escuela es un lugar donde a duras penas puede ir a comer, a alimentarse, donde seguramente tuvo su familia desmembrada por cuestiones vinculadas a la falta de trabajo,
que genera desesperación, que genera tal vez adicciones. Ese ser humano, resentido y dolorido, por supuesto que no puede salir más que a generar dolor personal y dolor al otro. Y en una comunidad, la cultura, entonces, las oportunidades para nutrir a un ser humano son elementales para generar paz social, felicidad y optimismo colectivo. Si no confiamos en un ser humano cruzado por la cultura, por la educación, por las oportunidades, por trabajo digno, por un oficio, por el valor de un libro, no podemos tener esperanzas de ir a un lugar de desarrollo común. El desarrollo común solo se logra si todos tienen los beneficios, no algunos que tuvimos ciertos privilegios de clase. Diego, muchas gracias. Por favor. Y feliz año. Gracias muy igualmente amable. a ustedes. Adiós. Bueno,